Muy buenos días, bienvenidos a nuestra lectura diaria del libro El Mindset, la actitud del éxito. Iniciamos página 108, bienvenida. Para eso tenemos a nuestra querida amiga Olga Blanco. Gracias, Giovanni. Muy buen día para todos. Tus manos no pueden golpear lo que tus ojos no pueden ver. La victoria de Ali sobre Liston figura en la historia de boxeo. Un famoso manager reflexiona sobre Ali. Él era una paradoja. Su rendimiento físico sobre el ring dejaba muchísimo que desear. Aún así, su cerebro estaba siempre en perfectas condiciones de trabajo. Con una gran sonrisa sobre el rostro, siguió diciendo, mientras se señalaba la frente con el dedo índice, nos enseñó a todos que todas las victorias vienen de aquí. Luego levantó los puños y añadió, y no de aquí. Esto no consiguió cambiar la mentalidad que tiene la gente sobre la dotación física. No. Ahora cuando pensamos en Ali, a posteriori vemos el cuerpo de un gran boxeador. Era estupendo que su mente fuera tan aguda y que escribiese divertidos poemas, pero seguimos creyendo que su grandeza residía en su físico. Y no comprendemos cómo los expertos no vieron esa grandeza desde el principio. Michael Jordan. Michael Jordan tampoco era un talento natural. Ha sido el deportista que más duro ha trabajado, quizás en toda la historia del deporte. Es bien sabido que Michael Jordan fue descartado del equipo universitario de baloncesto. Aún nos reímos del entrenador que lo eliminó. No fue fichado por la universidad para la que quería jugar, la pública de Carolina del Norte. Bien, ¿acaso no fueron unos insensatos? No lo escogió ninguno de los dos primeros equipos de la NBA que podrían haberlo elegido. Vaya metedura de pata. Eso es porque ahora sabemos que ha sido el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos. Y creemos que eso debería haber sido evidente desde el principio. Cuando lo miramos, vemos a Michael Jordan, pero hasta ese momento era solo Michael Jordan. Cuando lo eliminaron del equipo universitario, se quedó desolado. Su madre nos cuenta, le dije que volviese y se disciplinase. Y vaya, sí lo hizo. Normalmente salía de casa a las 6 de la mañana para ir a practicar antes del colegio. En la Universidad de Carolina del Norte trabajó constantemente. El entrenador estaba atónito por su disposición a esforzarse más que cualquier otro. Una vez, después de que su equipo perdiese el partido que cerraba la temporada, Jordan fue y ensayó sus lanzamientos durante horas. Se estaba preparando para el año siguiente. Incluso en la cima de su éxito y su fama, después de convertirse en un genio del deporte, su obstinada práctica siguió siendo legendaria. El antiguo entrenador ayudante de los Bulls, John Buck, lo llamó un genio que quiere poner al día constantemente su genio. Para Jordan, el éxito brota de la mente, la fortaleza mental y el corazón son mucho más fuertes que las ventajas físicas que puedan tener. Siempre lo he dicho y siempre lo he creído. Repito, para Jordan, el éxito brota de la mente. La fortaleza mental y el corazón son mucho más fuertes que las ventajas físicas que puedas tener. Siempre lo he dicho y siempre lo he creído. Pero los demás no. Miran a Michael Jordan y ven una perfección física que lo condujo inevitablemente a la grandeza. Baby Ruth. ¿Y qué pasa con el jugador Baby Ruth? Bien, claramente no era un modelo de perfección física. Ahí estaba ese tipo que tenía un apetito famoso y una barriga enorme que sobresalía de su uniforme de los Yankees. Madre mía. ¿Y no le hace eso todavía más un talento natural? Pues no se iba de
juerga toda la noche y al día siguiente se daba un paseíto por el plato de batear para golpear home runs. Ruth tampoco era un talento natural. Al principio de su carrera profesional no era tan bueno bateando. Tenía mucha fuerza, fuerza que provenía del compromiso total que adquiría cada vez que balanceaba el bate. Cuando conectaba los golpes, quitaba el aliento, pero era muy irregular. La verdad que podía consumir asombrosas cantidades de alcohol e inauditas cantidades de alimentos. Después de una gran comilona, podía devorar una o varias tartas enteras de postre, pero también sabía disciplinarse cuando tenía que hacerlo. Muchos inviernos trabajaba durante toda la temporada baja en el gimnasio para ponerse más en forma. De hecho, tras la temporada de 1925, cuando parecía como si se hubiera venido a menos, se comprometió de veras a ponerse en forma y funcionó. Desde 1926 hasta 1931 bateó 354 con un promedio de 50 home runs al año y 155 carreras en las que bateó. Su biógrafo, Robert Kramer, dice: Ruth llevó a cabo la exhibición sostenida de golpes de mayor calidad que el béisbol haya visto nunca. Desde las cenizas de 1925, Baby Ruth se elevó como un cohete con la disciplina. También le encantaba entrenarse. De hecho, cuando se unió a los Boston Red Sox, los veteranos estaban resentidos con él porque quería practicar con el bate todos los días. No era solo un novato, era un lanzador novato. ¿Quién se creía que era intentando entrenarse con el bate? Una vez, más adelante en su carrera, lo castigaron y lo expulsaron del juego. Eso ya era algo malo, pero tampoco lo dejaba practicar y eso dolía de veras. Tico argumentaba que ser lanzador ayudó a Ruth a desarrollar sus golpes. ¿Por qué ser un lanzador contribuyó a sus golpes con el bate? Según Cobb, podía experimentar en el plato de bateo. A nadie le importaba mucho si un lanzador es eliminado o no tiene buen aspecto bateando, de modo que Ruth podía hacer sus grandes movimientos. Si fallaba, no importaba. Según pasaba el tiempo, aprendió cada vez más cómo controlar ese gran balanceo y a golpear la bola con la madera. Para cuando se convirtió en un jugador en el extremo del campo a tiempo completo, ya estaba listo. Aún así, nos aferramos firmemente a lo que Stephen Jay Gould llama la idea generalizada de que los jugadores son trozos de carne que, de manera natural y sin esfuerzo, exhiben los talentos con lo que los dotó la naturaleza. Repito, aún así nos aferramos firmemente a lo que Steve Jay Gould llama la idea generalizada de que los jugadores son trozos de carne que de manera natural y sin esfuerzo exhiben los talentos con lo que los dotó la naturaleza. ¡Wow! Las mujeres más rápidas de la Tierra. ¿Y qué hay de Wilma Rudolph, aclamada como la mujer más rápida de la Tierra, después de que ganara 3 medallas de oro en velocidad y relevos en los Juegos Olímpicos de 1960 en Roma? De joven, Rudolph estaba muy lejos de ser una maravilla física. Fue una niña prematura, la 20ª de los 22 hijos que tuvieron sus padres, y estaba siempre enferma. A los 4 años de edad, estuvo a punto de morir
en una larga lucha contra la pulmonía doble, la escarlatina y la poliomielitis, lucha de la que salió con la pierna izquierda casi paralizada. Los médicos le dieron pocas esperanzas de que pudiese utilizarla otra vez. Durante 8 años se dedicó vigorosamente a la fisioterapia, hasta que a los 12 se despojó de la rodillera que utilizaba y empezó a andar con normalidad. Si eso no es una lección de que las habilidades físicas pueden desarrollarse, ¿qué lo es? Inmediatamente explicó esa lección al baloncesto y a las pistas, aunque perdió todas las carreras en las que participó en su primera competición oficial. Después de su increíble trayectoria deportiva, dijo: solamente quiero que me recuerden como una mujer muy trabajadora. Solamente quiero que me recuerden como una mujer muy trabajadora. ¿Y qué hay de Jackie Connor-Kersee, aclamada como la mejor deportista de todos los tiempos? Entre 1985 y principios de 1996, venció en cada heptatlón en el que participó. ¿Qué es exactamente un heptatlón? Es una competición deportiva agotadora de 2 días de duración, dividida en 7 partes. Una carrera de 100 metros vallas, salto de altura, lanzamiento de jabalina. Una carrera de 200 metros, salto de longitud, lanzamiento de peso y una carrera de 800 metros. No es de sorprender que a la ganadora se le considere la mejor deportista del mundo. Por el camino, Connor-Kersee registró las 6 puntuaciones más altas de la historia de ese deporte. Estableció récords mundiales y ganó 2 campeonatos mundiales, así como 2 medallas olímpicas de oro. 6 si contamos las que ganó en otras competiciones. Era una deportista nata, talento tenía, pero cuando empezó en las pistas de velocidad, casi siempre acababa la última. Cuanto más trabajaba, más rápida se hacía, pero seguía sin ganar carrera alguna. Finalmente comenzó a ganar. ¿Qué había cambiado? Algunos podrían atribuir mi transformación a las leyes de la herencia, pero creo que fue mi recompensa por todas esas horas de trabajo en el camino de la herradura, en las aceras del barrio y en los pasillos de la escuela. Explica compartiendo el secreto de sus continuos éxitos. Hay algo en verme a mí misma mejorar que me motiva y me entusiasma. Es así, ahora, después de 6 medallas olímpicas y 5 récords mundiales, y así era cuando estaba empezando el instituto, cuando comenzaba a entrar en las competiciones de velocidad. Repito, explica, compartiendo el secreto de sus continuos éxitos. Hay algo en verme a mí misma mejorar que me motiva y me entusiasma. Es así ahora, después de 6 medallas olímpicas y 5 récords mundiales. Y así era cuando estaba empezando el instituto, cuando comenzaba a entrar en las competiciones de velocidad. Sus 2 últimas medallas, un campeonato mundial y una olímpica, llegaron durante un ataque de asma y una lesión grave y dolorosa en el tendón de la corva. No era un talento natural que seguía su curso, era una mentalidad que decía: aquí estoy. Una mentalidad, dice, no era un talento natural que seguía su curso, era
una mentalidad que decía, aquí estoy. No. Los talentos naturales no deberían necesitar el esfuerzo. Los talentos naturales no deberían necesitar el esfuerzo. ¿Sabías que durante algún tiempo se extendió la creencia de que si jugabas golf no podías entrenarte físicamente y que si aumentabas tu fuerza perderías el toque? Hasta que llegó Tiger Woods con sus regímenes de ejercicio y su hábito de práctica feroz y ganó cada torneo que había que ganar. En algunas culturas, la gente que trataba de ir más allá de su talento natural por medio del entrenamiento era duramente criticada. Uno tenía que aceptar su posición. Esas culturas habrían odiado a Maury Wills. Wills fue un entusiasta jugador de béisbol en los años 50 y 60 que tenía el sueño de llegar a participar en las ligas mayores. Su problema era que su forma de batear no era lo bastante buena. De modo que cuando los Dodgers firmaron con él, lo enviaron de vuelta a las ligas menores. A pesar de ello, anunció orgullosamente a sus amigos: en 2 años voy a estar en Brooklyn jugando con Jackie Robinson. Se equivocó. A pesar de su optimista predicción y de su agotadora práctica diaria, languideció en las ligas menores durante 8 años y medio. Al llegar a la marca de los 7 años y medio, el gerente del equipo le hizo una sugerencia sobre cómo batear y le dijo: estás en un bajón de 7 años y medio. No tienes nada que perder. Poco tiempo después, cuando el torpedero de los Dodgers se rompió un dedo del pie, llamaron a Wills para reemplazarlo. Al fin, tenía su oportunidad. Su bateo todavía no era lo bastante bueno. Como no estaba preparado para abandonar, acudió al entrenador de la primera base buscando ayuda. Trabajaron juntos varias horas al día, aparte de la práctica habitual de Wills. Aún así, seguía sin ser lo bastante bueno. Hasta el resuelto Wills estaba decidido a dejarlo, pero el entrenador de la primera base se negó a consentirlo. Ahora que había resuelto los problemas técnicos, tenía que trabajar en su mente. Empezó a golpear bien y a robar bases con su gran velocidad. Estudió los lanzamientos de los lanzadores y los receptores contrarios, averiguando el mejor momento de robar una base. Desarrolló arranques repentinos y poderosos y deslizamientos eficaces. Su forma de robar bases empezó a distraer a los lanzadores, a eliminar a los receptores y a entusiasmar a los seguidores. Wills llegó a romper el récord de bases robadas de Ty Cobb, un récord imbatido durante 47 años. Esa temporada lo votaron como el jugador más valioso de la Liga Nacional. Coeficiente de inteligencia deportiva. Uno pensaría que en los deportes se debería considerar la relación entre la práctica y la mejora, y entre la mente y el rendimiento, y dejarse de insistir tanto en el talento físico innato. Uno pensaría que en los deportes se debería considerar la relación entre la práctica y la mejora, y entre la mente y el rendimiento, y dejarse de insistir tanto en el talento físico innato. Aún así, es casi como si se negasen a ver. A lo mejor, como indica Malcolm Gladwell, es porque la gente premia la dotación natural sobre la habilidad conseguida. Por mucho que nuestra cultura hable del esfuerzo individual y de la superación personal, Gladwell argumenta que en el fondo reverenciamos a los talentos naturales.
Nos gusta pensar que nuestros campeones y nuestros ídolos son superhéroes que nacieron diferentes de nosotros. Preferimos no pensar en ellos como gente relativamente corriente que se hizo extraordinaria a sí misma. ¿Por qué no? Para mí es algo mucho más asombroso. Hasta cuando los expertos están deseosos de reconocer el papel de la mente, siguen insistiendo en que todo es innato. Esto me chocó de veras al leer un artículo sobre Marshall Faulk, el gran defensa del equipo de fútbol americano Saint Louis Rams. Faulk acababa de convertirse en el primer jugador en ganar una combinación de 2.000 metros en 4 temporadas consecutivas. El artículo, escrito en la víspera de la Super Bowl de 2002, hablaba de la sorprendente habilidad que tiene Favre para saber dónde está cada jugador en el campo. Incluso en el torbellino caótico de 22 jugadores corriendo y cayéndose. No solo sabe dónde están, sino que también sabe lo que hacen y lo que están a punto de hacer. Según sus compañeros de equipo, no se equivoca nunca. Increíble cómo lo hace. Tal como Hulk lo cuenta, se pasó años y años mirando partidos de fútbol. En el instituto consiguió hasta un trabajo de vendedor en el estadio, trabajo que odiaba, para poder ver fútbol profesional. Conforme miraba, siempre se hacía la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estamos corriendo así en este juego? ¿Por qué atacamos de esta manera? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen aquello? Fundamentalmente, esa pregunta, dice Favre, me sumergió en el fútbol de un modo más profundo. De profesional no dejó nunca de preguntarse por qué y de sumergirse profundamente en los entresijos del juego. Claramente, Favre mismo ve sus habilidades como producto del estudio y de una curiosidad insaciable. ¿Cómo ven los jugadores y los entrenadores? Como un don. Marshall tiene el coeficiente de inteligencia futbolística más alto que cualquiera de los jugadores con quien yo haya jugado, dice un veterano compañero de equipo. Otros compañeros describen su habilidad de reconocer alineamientos defensivos a la perfección, como el don de un autista prodigio. Asombrado por su despliegue de habilidades, un entrenador dijo, se necesita una inteligencia futbolística innata para hacer todo eso. Carácter. Pero, ¿no existen algunos deportistas que verdaderamente parece que han nacido con el don? Sí. Y tal como les ocurrió a Bill Baines y a John McEnroe, a veces McEnroe. es una maldición. ¿Cómo decía ahí? ¿John qué? McEnroe. Antoine. John McEnroe. A John McEnroe. Gracias, John. Y a John McEnroe. A veces es una maldición. Con todos esos elogios por su talento y con lo poco que habían necesitado trabajar o desarrollarse a sí mismos, pueden caer fácilmente en la mentalidad fija. Bruce Jenner, medalla olímpica de oro en decatlón en 1976, dice, si no fuese disléxico, probablemente no habría ganado en los Juegos Olímpicos. Si hubiera sido un mejor lector, todo eso habría llegado fácilmente, los deportes habrían venido a mí con facilidad y no me habría dado cuenta nunca de que la forma de seguir adelante en la vida es el trabajo duro. Los talentos naturales llevados por su superioridad
no aprenden cómo trabajar duro ni cómo enfrentarse a los contratiempos. Lo que sigue es un relato sobre Pedro Martínez, el magnífico lanzador, por entonces en los Boston Red Sox, que se autodestruyó cuando más lo necesitaba. Pero, en realidad, el relato trata sobre un tema mucho más vasto. Es un relato sobre el carácter. Un grupo de periodistas deportivos de The New York Times y de Boston Globe viajaba en un avión de la aerolínea Delta con destino Boston. En ese avión también iba yo. Se dirigían al tercer partido de la serie eliminatoria de la Liga Nacional 2003 entre el equipo New York Yankees y el Boston Red Sox. Hablaban del carácter y todos estaban de acuerdo. Los periodistas de Boston eran un poco más reticentes en que los Yankees lo tenían. Entre otras cosas, recordaban lo que los Yankees habían hecho por Nueva York 2 años antes. Era octubre de 2001 y los neoyorquinos acababan de vivir los atentados del 11 de septiembre. Yo estaba allí y todos nos sentíamos desolados. Necesitábamos esperanza. La ciudad necesitaba que los Yankees fueran a por todas, que fueran a por las series mundiales. Pero los Yankees también habían pasado por aquel día y se encontraban heridos y exhaustos. Parecía que no les quedaba nada. No sé de dónde se lo sacaron, pero trabajaron a fondo y liquidaron a un rival tras otro. Con cada victoria nos traía un poco más de vuelta a la vida. Con cada una nos daban un poco más de esperanza para el futuro. Alimentados de nuestra necesidad, llegaron a ser los campeones de la American League East, Liga del Este. Luego, los campeones de la American League Nacional y después llegaron a las series mundiales, donde hicieron una trayectoria valiente y casi lo consiguieron. Todo el mundo odia a los Yankees. Es el equipo contra el que va el país entero. Yo también crecí aborreciéndolos, pero después de eso tenía que quererlos. Eso es lo que los periodistas deportivos querían decir con carácter. Carácter, dijeron los periodistas deportivos. Lo reconocen en cuanto lo ven. Es la habilidad de profundizar para encontrar la fuerza hasta cuando las cosas están en tu contra. El mismísimo día siguiente, Pedro Martínez, el deslumbrante pero supermimado lanzador de los Boston Red Sox, reveló lo que significa carácter al demostrar lo que no lo es. Nadie podría haber deseado más ganar el campeonato de la American League que los Boston Red Sox. No habían ganado una World Series en 85 años, desde la maldición de Bambino, o sea, desde que el dueño de los Sox, Harry France, vendiera a Baby Ruth a los Yankees para conseguir dinero para financiar un espectáculo de Broadway. Ya era bastante mal que vendiese al mejor lanzador zurdo del béisbol, pero además se lo estaba vendiendo al enemigo. Los Yankees llegaron a dominar el béisbol, ganando lo que parecía una interminable World Series. Mientras tanto, los Sox llegaron a 4 World Series y a varias eliminatorias, pero siempre perdieron. Y siempre lo hicieron de la peor manera posible, tocando la victoria con la punta de los dedos y luego derrumbándose al final. Finalmente, aquí tenían otra oportunidad de luchar contra la maldición y vencer a sus archienemigos. Si ganaban, harían el viaje a las World Series y los Yankees se quedarían en casa.
Pedro Martínez era su esperanza. De hecho, en algún momento anterior de la temporada, él había maldecido a la maldición. Sin embargo, después de lanzar de un modo maravilloso, Martínez fue perdiendo su ventaja y quedándose atrás. ¿Qué fue lo que hizo entonces? Golpear a un bateador con la pelota, Karin García. Amenazar con lo mismo a otro, Jorge Posada. Y derribar a un hombre de 72 años, el entrenador de los Yankees, Don Zimmer. Como escribió el periodista de The New York Times, Jack Curry, sabíamos que íbamos a tener a Pedro contra Roger Clemens en una tarde memorable en Fenway Park, pero nadie esperaba que fuésemos a ver a Pedro contra García, a Pedro contra Posada, a Pedro contra Zimmer. Hasta los periodistas de Boston estaban horrorizados. Dan Shaughnessy de Boston Globe preguntaba, ¿y ahora a quién preferirías? ¿Seguidores de Red Sox? A Roger Clemens, que mantuvo la compostura y se comportó como un profesional el sábado por la noche ganando el partido de su equipo a pesar de su furia evidente. Repito esto, la pregunta. ¿Y ahora a quién preferirías? ¿Seguidores de Red Sox? A Roger Clemens, que mantuvo la compostura y se comportó como un profesional el sábado por la noche, ganando el partido para su equipo a pesar de su furia evidente, o a Martínez, el nene que, tras arruinar la ventaja, golpea a un hombre, 10 puntos en la cabeza tuvieron que ponerle, y amenaza al receptor de los Yankees, Jorge Posada, con ser el siguiente? A los seguidores de los Red Sox no les gusta oír esto, pero el sábado Martínez fue una vergüenza y una deshonra para el béisbol. Se sale con la suya porque es Pedro y la directiva de los Sox se lo permite. ¿Podría Martínez levantarse por una vez y admitir que se equivoca? Al igual que Bill Bain, Pedro Martínez no sabía cómo tolerar la frustración. No sabía cómo profundizar y transformar un contratiempo importante en una victoria importante. Y como Bain tampoco podía admitir sus faltas y aprender de ellas. Como tuvo un berrinche, en lugar de hacer su trabajo, los Yankees se hicieron con el partido y llegaron a ganar la eliminatoria por una victoria. Los periodistas deportivos del avión estaban de acuerdo en que el carácter lo es todo, pero confesaban que no comprendían de dónde venía. Aunque creo que ahora conocemos la idea de que el carácter crece desde la mentalidad. Aunque creo que ahora conocemos la idea de que el carácter crece desde la mentalidad. Sabemos que existe una mentalidad en la que la gente se ve enredada en la idea de su propio talento y de lo especial que es. Cuando las cosas van mal, pierde su concentración y su habilidad, poniendo todo lo que quiere, y en este caso, todo lo que el equipo y los seguidores deseaban desesperadamente, en peligro. Sabemos también que existe una mentalidad que ayuda a afrontar los contratiempos, señala buenas estrategias y ayuda a actuar en consecuencia. Espera, la historia no ha acabado. Un año después, los Sox y los Yankees volvieron a enfrentarse. Quien ganase 4 de los 7 partidos sería campeón de la American League y haría el viaje a las World Series. Los Yankees ganaron los 3 primeros partidos y el destino humillante de los Boston
parecía sellado de nuevo. Pero ese año los Sox habían puesto bajo aviso a sus primas donas. Habían vendido una, habían intentado lo mismo con otra, nadie lo quería y habían enviado el mensaje: esto es un equipo, no un montón de estrellas. 4 partidos más tarde, los Boston Red Sox eran los campeones de la American League y luego de la World Series. Fue la primera vez desde 1904 que los Sox habían vencido a los Yankees en un campeonato, mostrando dos cosas. La primera, que la maldición había terminado. Y la segunda, que el carácter se puede aprender. La primera, que la maldición había terminado. Y la segunda, que el carácter se puede aprender. Está importantísimo todo eso, vale la pena repasarlo. No sé qué dicen ustedes, porque todas esas experiencias nos muestran que la clave está en la disciplina, ¿no? En el entrenar, en el prepararse. Creo que repasemos porque son temas muy importantes, ¿no? Sobre todo lo de Michael Jordan y toda esa gente tan famosa, lo que uno los ve en el escenario y lo equivocados que estaban los entrenadores, ¿no? Porque según ellos el talento era la clave. Es que para mí la conclusión de todo lo que he leído es que todo está en la mente, porque todos decían que los boxeadores que pensaban que era la fuerza, y no era la fuerza física, sino era la fuerza mental. O sea, todo lo que hemos leído, para mí la conclusión es que todo es un trabajo mental y que en la parte del carácter que también se aprende. Si uno no tiene un buen carácter, uno lo puede aprender. Y Ujú. todo eso se aprende ¿de dónde? De la mente. Sí, Acabamos de leer. pero en la secuencia que vimos la semana pasada, ahí lo que nos está mostrando hoy, según la secuencia que traemos, es que muchos entrenadores se equivocaban porque, por ejemplo, ellos decían que si un basquetbolista tenía los brazos largos, que si medía 2 metros, traía la condición, una condición innata que lo hacía ser buen basquetbolista. Y resulta que Michael Jordan y otros basquetbolistas rompieron con todos esos esquemas. Porque usted mira, normalmente el armador de un equipo puede medir 1,70 y es el armador del equipo y es una de las estrellas del equipo. Ajá. Entonces, lo mismo que con Muhammad Ali, que no tenía las medidas perfectas para ser un boxeador, pero terminó siéndolo, sí, por su mentalidad, pero también porque trabajaron mucho. A Michael Jordan lo sacaron del equipo de básquetbol porque no tenía las características ideales y no llenó los requisitos cuando lo evaluaron. Pero ¿qué hizo él? Entrenarse, entrenarse, entrenar hasta que logró las hazañas que logró. Entonces no sé qué dicen ustedes, pero me gustaría que participaran porque Más sobre el carácter. Vamos a volver al principio. Compite Sampras y la mentalidad de crecimiento. En 2002, Sampras estaba en Wimbledon en busca de su victoria tenística número 13 en el Grand Slam. Si ganaba, rompería el récord de Roy Emerson de 12 victorias en torneos importantes. Aunque Sampras se las arregló para llegar al final, no había venido jugando tan bien en el torneo y no era optimista sobre sus oportunidades contra el joven y fuerte Patrick Rafter. Sampras había perdido el primer set y estaba a punto de perder el segundo. Perdía por 4-1 en el desempate. Hasta él mismo dijo: me sentía realmente como si me estuviese apagando. ¿Qué hubiera hecho Monroe? ¿Qué hubiera hecho Pedro Martínez? ¿Qué hizo Sampras? Repito esta parte. Sampras había perdido el primer set y estaba a punto de aquel, perder el segundo. Perdía por 4-1 en el desempate. Hasta él mismo dijo: me sentía realmente como si estuviese apagando.
¿Qué hubiera hecho McEnroe? Sí. ¿Qué hubiera hecho Pedro Martínez? ¿Qué hizo Sampras? Como escribió William Roden, él buscó entre sus recuerdos una referencia que le sirviera de impulso. Buscó una referencia que le sirviera de impulso. Sampras señala, cuando estás sentado en los cambios de campo, piensas en partidos pasados en los que habías perdido el primer set y volviste y ganaste los tres siguientes. Hay tiempo de reflexionar sobre las experiencias pasadas para ser capaz de salir adelante. De repente, Sampras logró 5 tantos seguidos y luego 2 más. Había ganado el segundo set y estaba vivo. En palabras de Roden, anoche Sampras exhibió todas las cualidades del héroe. La pérdida en el primer set, la vulnerabilidad cercana a la derrota y luego un regreso y un triunfo final. Jackie Coiner Kersey habló consigo misma en medio de un ataque de asma durante su último campeonato mundial. Estaba en la carrera de 800 metros, la última prueba del heptatlón, cuando sintió que el ataque iba a producirse. Tú solo sigue moviendo los brazos, se instruyó a sí misma. No es tan malo, así que sigue corriendo. Puedes conseguirlo. No vas a tener un ataque muy grande. Tienes aire suficiente. Tienes que ganar esto. Solo corre tanto como puedas en los últimos 200 metros, Jack. Mira cómo se habló de bonito. La última prueba de heptatlón, cuando sintió que el ataque iba a producirse. Tú solo sigue moviendo los brazos. Se instruyó a sí misma. No es tan malo, así que sigue corriendo. Puedes conseguirlo. No vas a tener un ataque muy grande. Tienes aire suficiente. Tienes que ganar esto. Solo corre tanto como puedas en los últimos 200 metros, Jackie. Se dio instrucciones a sí misma todo el camino hasta la victoria. Debo decir que este es mi mayor triunfo considerando la competición y los altibajos por los que estaba pasando. Si de verdad lo quería, tenía que darlo todo, explicó, hablarse a sí misma. En sus últimos Juegos Olímpicos ocurrió lo temido. Una lesión grave del tendón de la corva la forzó a abandonar el heptatlón. Estaba desolada. Ya no era una contendiente en la competición de su especialidad, pero lo sería en el salto de la longitud unos cuantos días después. Sus 5 primeros saltos dijeron que no, ni siquiera estaba cerca del nivel de las medallas. Sin embargo, con el sexto consiguió la medalla de bronce, más valoraba que las de oro que tenía. Como ella misma cuenta, la fuerza para dar ese último salto llegó desde los muchos sufrimientos de todos estos años. Reuní todos mis dolores y los convertí en un rendimiento poderoso. Reuní todos mis dolores y los convertí en un rendimiento poderoso. También Johnny Kersey mostró todas las cualidades del héroe, la pérdida, la vulnerabilidad cerca de la derrota y después un regreso y un triunfo final. 5:54, yo creo que Sí, dejamos sí, ahí. ajá, ahí ya, sí, chinito. Dice carácter, corazón, voluntad y la mente de un campeón. Vamos ahí, Ajá. página 119. Si ven que no es únicamente el talento, que la disciplina vence el talento, la constancia, la persistencia, porque otra persona ahí como el ejemplo de la decatlonista,
hubiera renunciado. Ujú. Y lo que ella se decía, que no, que tenía que forzarse un poquito más, porque lo que más nos está mostrando estos capítulos es que no es solamente talento, que vamos a ver cantidades de gente talentosa fracasar. ¿Por qué? Por falta de disciplina, por falta de poner ese esfuerzo extra, que no son los obstáculos, no tienen por qué derribarnos, que pueden haber centenares de obstáculos, pero tenemos que levantarnos centenares de veces, intentarlo de nuevo, porque eso es lo que hacen los ganadores. Y en Daniel. sí, yo está todo eso, o sea, de que sí se puede, y por ejemplo, esto último, de Ujú, que la persona, o sea, se dice a sí misma, yo puedo, ujú, yo soy capaz, aquí estoy, como le decía este otro allá, que en el momento difícil, ella va corriendo y ella va sintiendo como que no, no, aquí yo soy capaz y tengo para respirar, yo puedo respirar, hablarse a sí mismo y decirse las cosas, lo que hemos estado estudiando, ¿no? Y aprendiendo. O ¿Qué me sea, dice los eso es antecedentes que tenía de maravilloso. niña? Los ¿Ah? antecedentes que tenía de niña, la Sí, enfermedad que tuvo en la pierna, todo lo que, ¿quién de iba a dónde pensar eso? venía. Porque Ajá. a veces uno cree que, este es diamante por la pinta que tiene, porque está joven. Ujú, No, nos han roto el paradigma cantidad de joven, gente, mujeres, personas que lo han hecho solas, porque a veces que ujú. dicen, no, es que yo solo, ¿cómo lo voy a hacer? Él porque tiene pareja. No, nos rompen el paradigma por todos lados. Gente sin preparación. Por acá conocí a una Esmeralda que no sabe ni leer ni escribir de Antioquia, de Medellín. No hay disculpa. Es disciplina, es persistencia, preparación. Que Michael Jordan madrugaba a entrenar, igual que Messi.